5. 9:57 minutos. Señores, anunciar que está con nosotros en estos momentos aquí Iván Rodríguez, que conversará con nosotros de inmediato. Y aquí está el doctor Miguel Surún Hernández, el presidente del Colegio de Abogados. Él ha venido porque nosotros le llamamos el día que vinieron varios dirigentes del Colegio de Abogados aquí, expresaron una serie de cuestionamientos que el doctor Surún pues se va a referir a eso y a cualquier otro tema que le enfoquemos. Pero ahora estamos conversando con el economista Iván Rodríguez. Profesor de Economía y director. Iván Rodríguez. Sí, pero yo no sé por qué tú no dices que el profesor Iván Rodríguez es el director de la Comisión Económica del PRD. ¿Del PRD o del PRM? Del PRD, no del PRD. Él es el director de la Comisión de Economía del Partido Revolucionario Dominicano, además de ser un reconocido economista y catedrático universitario. Helen no me puso ese dato en la presentación. No, me dijo que no lo presentara. Pero es que si te vas a llevar de Helen. Helen me dijo que solo le pusiéramos economista. Claro. A Helen la queremos mucho, pero hay que vigilarla. Lo quieren mucho también. Sí. A Iván, lo quiere el país. Iván, se está hablando de que supuestamente hubo gasto, se incrementó el gasto del gobierno en la etapa en este año. Entonces, veía un documento aquí que nos envió el director de presupuesto y ese documento lo que habla es de una reducción de el déficit del gobierno como porcentaje del PIB. Entonces, en el 2014 ese déficit fue de 2.8%. En el 2015 fue de 2.4% y en el 2016 fue de 2.3%. Es decir, que lo que ha hecho ese déficit es irse reduciendo y en el año de las elecciones fue menor que en el año anterior y que fue menor que en los 2 años anteriores. Primero 2.8. Primero, en 2014 fue 2.8%. Para el periodo. Para el periodo. Periodo enero-abril. Explícanos qué es eso y si esto es así. Oye, el déficit se programa por el año. Sí. La meta de déficit programado en el presupuesto del 2016 para el 31 de diciembre. Pese el micrófono. Sí. Es de 2.3% del Producto Interno Bruto, que en términos de valores absolutos eso equivale a unos 77 mil millones de pesos. Ese es el tope que tiene el gobierno central para financiar el gasto público por encima de la línea, como decimos los economistas. Generalmente, y esto no es nuevo, incluso hay estudios econométricos que se han hecho aquí en República Dominicana. Voy a citar uno. Rolando Guzmán, quien es rector de INTEP, pero que fue alumno mío en la universidad, hizo ha rehecho con cierta frecuencia análisis estadístico del comportamiento del gasto público en periodo electoral. Y generalmente en los primeros meses de un año electoral hay una tendencia, y eso es natural no solamente en República Dominicana, eso es natural en cualquier país del mundo. Okay. Cuando se aprobó el presupuesto vigente para el año 2016, yo en unas declaraciones que hice pública, en una rueda de prensa en ese momento como en mi condición de presidente del equipo económico del PRD, dije que en un año electoral el presidente de la República se está fondeando con un presupuesto muy restrictivo, porque haciendo un análisis con los años en que ha habido elecciones en los últimos, digamos, las últimas 6 elecciones, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012, el presupuesto del 2016, en términos reales, incluso era menor que el presupuesto del 2015. Cuando hablo en términos reales, estoy ya deflacionando el presupuesto a precio constante. Es menor que el del 2015. Es decir, que era un presupuesto que no tenía lo que en economía del ciclo político presupuestario se llama electorismo populista. Así que era un presupuesto que borraba esa tradición que ha sido muy fuerte en otras elecciones. Probablemente, y eso es natural, en los primeros 4 meses del año haya habido una
un mayor dinamismo en las erogaciones públicas, que haya, en cuanto a la meta global del déficit, que haya avanzado un poco eso. Y eso es normal. El gobierno lo que tiene que garantizar es que su meta de déficit se mantenga dentro del margen que se propuso, o que pueda subir algunas décimas, eso es normal. Y la meta de déficit, si tú la suavizas exponencialmente, como decimos los economistas cuando estamos haciendo análisis cuantitativo, dentro de un periodo electoral ha sido un déficit manejable. Yo no conozco la información que tiene Julio, pero sí conozco la información del déficit. ¿Cuánto es el déficit? El déficit para mediados de año. Para el periodo de enero-mayo, 38 mil millones de pesos. Es un déficit prudencial, por lo que vuelvo y digo, si tú buscas el déficit del periodo de enero-mayo, por ejemplo, del año 2012, que fueron las últimas elecciones, ¿cuánto fue? Para enero-mayo estaba sobre los 55 mil millones de pesos. Wow. El déficit del periodo. O sea, que este año fue manejable. Es manejable, y el gobierno está dotando correctivo. ¿La meta anual cuánto es? 77 mil millones. O sea que va bien. Va bien, y el gobierno se ha planteado incluso una serie de medidas de austeridad. En este documento son 75.893.5 millones. Por el año completo. Para el año completo. Lo está redondeando. Eso sí, lo está redondeando. Iván, se ha hablado de instituciones que incluso han agotado ya a esta fecha cerca del 80% de la disposición de su presupuesto. ¿Qué haría? ¿Eso es real? ¿No es real? Instituciones que han sido mencionadas. Vimos acá que Cándido Mercedes denunciaba la expansión de los nombramientos en el sector público. Eso habría que llamar a Luis Reyes para ver, porque sería que el 80%... Pero Iván no puede hacer un análisis general que al 80%, ¿y quién se la autorizó? ¿Es necesario un presupuesto complementario este año, como ha sido en los años anteriores? Es que el año pasado no hubo presupuesto complementario, en el 2015. Ni hubo presupuesto complementario en el 2014, ni hubo, bueno, en el 2013 hubo un presupuesto complementario por el asunto de los recursos que generó la revisión del contrato con la Barri. Yo pensé que era en el 14. No hubo presupuesto complementario ni en el 14 ni en el 15. Y no va a haber presupuesto complementario en el año 2016, aunque eso no sería ninguna cosa nueva, porque la ley de presupuesto, la ley orgánica, no la que rige el presupuesto general del Estado, sino la ley del año 2006, en el artículo 33 creo que le da facultad al Poder Ejecutivo, si se presentasen circunstancias específicas, de llevar presupuesto complementario. Oye, el promedio de ejecución presupuestaria en la República Dominicana al cierre del año casi nunca llega al 75 ni al 80% en sentido global. Yo quisiera saber cuáles instituciones. Turismo generalmente ejecuta un 50, un 46%. La presidencia, que es la que más ejecuta, nunca ejecuta el 100%, ejecuta el 90, 95%. Educación, que se le está dando el 4% y que ha sido una de las grandes hazañas en materia de política pública, no llega al 100%. Entonces no hay... Que eso no es cierto. Y que además que no hay manera que una institución ejecute, porque para ejecutar primero tiene que ponérselo en línea el director. El libramiento. Sí, hay que ponerle, el tesorero tiene que ponerlo en línea. No, el contralor primero. Tiene que autorizar el presupuesto, contralor, etcétera. El director del presupuesto. Autorizar eso, una ejecución. Y el Congreso tendría que... Es que una institución no puede ejecutar por su cuenta. No, porque además... Ya no, porque necesita primero el libramiento. No puede ejecutar por su cuenta. Pero también... Eso no es que eso no... Hay que depolitizar de la economía pública o sea, ese sesgo, que es el gran sesgo. Pero es imposible, Iván, depolitizar, porque la base de la política, incluso las propuestas de las diferentes opciones políticas, es a qué le damos prioridad. Es lo que diferencia una propuesta u otra. ¿Cuál es el sentido de inversión que tiene? Es decir, para todo, el presupuesto, la economía, es un elemento fundamental en el desarrollo de la aplicación de las políticas públicas y por lo tanto de la propuesta de lo sí, pero cuando yo hablo de depolitizar, estoy hablando de eliminar ese sesgo
de ataque irracional en que caemos todos los políticos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a entrar en un proceso de consolidación fiscal en los próximos meses o en el próximo año, y nosotros vamos con ese sesgo, que yo le llamo político, pero es esencialmente el de mis intereses por encima de los intereses del país, que es a lo que yo me estoy refiriendo, vamos a fracasar, que ha sido el gran problema de todas las reformas, incluyendo la del 92, en la que yo tuve de una u otra manera vinculado en mi condición en esa época de asesor económico del presidente del partido de entonces, de José Francisco Peña Gómez. Todas las reformas tributarias, y yo he participado en ella, ya sea como asesor del Senado, ya sea como asesor de la Cámara de Diputados, ya sea como miembro del equipo económico del PRD antes de su división, ya sea como profesor, como consultor privado, han tenido el gran problema de que en el consenso se han sesgado y las reformas se han convertido en parches. Y lo que con excepción de la del 92. No incluyendo la del 92. Pero algunos dicen que esa es la gran reforma. Bueno, porque tú no conoces el código original. Yo sí lo tengo, el código original. El código original que expurgó en Naciones Unidas bajo la dirección en esa época de Miquel, y que fue una reforma tributaria trabajada en ese entonces por los profesores de la Universidad de Harvard, Robert Conrad y Von Ludi, de lo que recuerdo, con algunos consultores locales en esa época contratados por Naciones Unidas, dominicanos, economistas de mucha reputación académica. No, estuvo Héctor Guiliani Curi y como jefe de... ¿Héctor Guiliani, el que embajador en Qatar ahora? No, el hermano de Juanín, el hermano de Hugo. Y déjame decirte, el equipo económico que tenía el PRD de entonces, que yo era el especialista tributario en ese momento, con un team donde estaba Víctor Rodríguez, que es uno de los gurús fiscales del país, donde estaba, por el PRD no, estábamos un equipo que lo coordiné yo en ese momento, con algunos especialistas. El código tributario que originalmente llega a la discusión sufrió bastantes modificaciones, sobre todo por el problema de las exenciones. Las exenciones ya vienen desde que se aprueban las famosas leyes estructurales de incentivo antes y luego la ley de electricidad, la ley de zona franca, la propia ley de desarrollo turístico y otro conjunto más de leyes. O sea, ya venía. ¿Y tú crees que puede pasar lo mismo 24 años después, que con tantos intereses dicen la gente de zona franca, cuidado con eliminar las exenciones, porque entonces muchos inversionistas extranjeros se irían, porque están acá por eso, porque los numeritos le dan? La gente de los vehículos dicen también, tengan cuidado con los nuevos impuestos. Cada sector se está defendiendo. ¿Temes que podría pasar? Para mí el problema del sistema tributario dominicano es la complejidad. Una legislación... Perdón, tú vas a entrar en el tema tributario. Antes de entrar en eso. Para contestarle a ella. Pero lo que pasa es que si tú vas a cambiar, yo quería, porque es que tú dijiste ahorita que se han hecho muchos parches. Pero ayer nosotros decíamos aquí, y estábamos toditos de acuerdo en lo siguiente, en el año de 1996, cuando el PLD llega al gobierno, ¿cuánto era el presupuesto? 26.000 millones. ¿Cuánto es ahora? 263.000. No, 663.000. Entonces no podemos hablar de parche cuando pasamos de 26.000 millones a 600.000. Pero tú estás hablando de cosas diferentes. Por eso es que yo te estoy preguntando para que tú me expliques. Sí, tú estás hablando de cosas diferentes. Mira, el presupuesto tiene todos los años que ser superior. Es dinámico. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento vegetativo de la economía. No necesariamente tiene que haber un crecimiento, pero claro, pero eso es que siempre hay un crecimiento vegetativo, porque eso es dialéctica. Señor, usted no puede decir que el presupuesto de hoy vaya a ser igual al presupuesto de hace. Escúchame, es que yo no te estoy preguntando eso, es preguntándote que estoy. Una cosa es que hay un crecimiento vegetativo, un crecimiento natural, y otra cosa es que tú me pases de 26 a 600.000. Eso no es vegetativo.
Eso es por las reformas fiscales. No. Sí, eso es por la reforma fiscal. Julio, ¿tú entiendes lo que yo estoy diciendo? Eso es un salto cuántico de un estado a otro. Usted está perdido. Es un salto cuántico. No. Una aclaración, perdón. Era 26.000 millones de dólares y ahora son 60.000. No. Era de peso, no era de peso. Era de peso. No era de peso. Era distinto al valor del peso pero actual. entonces quítale la devaluación. Ya está bien. Entonces Ya. usa menos de la mitad. No, la presión tributaria era de 6. 12.50. No, menso, no es verdad. Esa presión tributaria. Espérate, hablamos y después pero el dólar del 86, del 96, vale $1 del 96. Bueno, pero hay que buscar los datos, porque no hay que buscar los datos. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo explicaba ayer aquí que fue el paquete de reforma que impulsó el consenso de Washington, que Andy Dawager y la Fundación Economía y Desarrollo convencieron a Balaguer. Después que hacíamos fila con la guerra del Golfo para buscar un galón de combustible. Y vino el paquete de reforma que creó el Código del 92. Entonces, después de ese código tributario, después de ese paquete de reforma del 90, aquí hemos aumentado los impuestos permanentemente. Lo que pasa es que ese PIB, como dice Silverio, está sobreestimado. Y por eso la presión del tamaño del gobierno se hace pequeño. Está la inquietud. Yo dejo a la luz para que investigue. Si él quiere, si él quiere, yo le puedo mandar el último informe de la OCDE y del CIAT, que recoge las estadísticas desde el año 90 hasta el 2014. Mira, la presión tributaria en el 90 en la República Dominicana era 8.3. En el 90. En el 2000, 12.4. En el 2006, 15. En el 2009, 13.1. En el 2010 ha venido bajando 11.4. En el 2011 13.1. En el 2012 13.9. En el 2013 subió 14.2 y en el 2015 se quedó en 14.5. Entonces de 8 déjame pasamos explicarte. a 14. Entonces déjame explicarte. Si tú buscas esos puntos van en correlación con el aumento en el gasto del gobierno. Si tú buscas la medición en cuentas nacionales desde los años 70, no de los 80, no de los 90, si tú buscas la composición de la economía pública desde los años 70 y la ves ahora en el año 2016, el Estado no ha variado mucho. El Estado en los años 70 era un 20% en materia de inversión y de consumo público. Fue lo que tú leíste ahí. No, esto es otra cosa, esto es presión fiscal. Yo te estoy hablando cómo se mide la participación del Estado en la economía. La participación del Estado en la economía se mide a través de inversión pública y de consumo público. Yo me refiero al tamaño del gobierno. Olvídate de escuela y de doctrina. El tamaño del Estado en la República Dominicana hoy es un 23%. Mucho, Bueno, pero era 20 hace 30 años. Mucho, Era 20 hace 30 años. Es un Estado. Y ahora es 23. 23. Nada más en 30 años no me ha crecido 3 pesos. Ha crecido 3 puntos. Pero eso no tiene que ver con eso. Eso es política económica. Eso no tiene que ver con eso. Decías, no hemos tenido reformas, hemos tenido parches. Se corre el riesgo ahora también. Tú decías, el código original en el 92 excelente, pero se desvirtuó eso. Lo que a mí me gustaría saber primero es si se entiende lo que es un pacto fiscal. Vamos a eso. Porque la gente cree que el pacto fiscal es una propensión a aumentar los impuestos a la economía. Eso es lo que se entiende por pacto fiscal. Pero ¿qué pasa? Hay un precedente en los años 90. La CEPAL en el 1998 publicó un libro que ustedes lo pueden seguir en internet, a la luz que le gusta mucho el ciberespacio, que se llama Pacto Fiscal, que si ustedes buscan la conceptualización del pacto fiscal del 98, es lo mismo que se requiere hoy en el año 2016, no para República Dominicana, sino para América Latina. ¿Qué es lo que se requiere? Porque el pacto fiscal es un proceso mediante el cual los países se dan el sistema tributario que le permita, en un marco de simpleza, esencialmente de simpleza, obtener los recursos que necesitan para operar en condiciones
de sostenibilidad fiscal, es decir, de bajos niveles de déficit por lo que se llama déficit de caja y con niveles de superávit primario. Se describe de manera muy fácil, entonces, pero ¿cómo Iván, lograr eso? en términos concretos, vamos a un pacto fiscal que todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo puede el gobierno, sin crear mayores impuestos que afecten a la grande mayoría, y aumentar los ya No existentes? necesita crear más por eso, impuestos, sin dinero eso, sobra cómo aquí. lograr ingresar lo que hace falta para que puedas desarrollar una serie de elementos? Lo que le hace falta. Lo primero, Eury, es que nosotros tenemos que identificar dónde están las distorsiones del sistema tributario. Exacto, distorsiones, exacto. Entonces, una distorsión fundamental que tiene el sistema tributario es la siguiente. Aquí en la República Dominicana, nosotros tenemos lo que las instituciones que hacen informes de estadísticas fiscales llaman una alta volatilidad de nuestros ingresos fiscales. La República Dominicana, de toda América Latina, presenta el índice más alto de volatilidad. ¿Qué es eso? 13.2%. ¿Qué significa eso? Que los ingresos fiscales en la República Dominicana dependen de muy poca fuente. Mira, yo tengo aquí un cuadro elaborado por mí que te relaciona la ponderación de los sectores económicos en el Producto Interno Bruto y su participación en las recaudaciones. En términos impositivos. En términos de recaudación. Esto es un dato que lo hizo Impuesto Interno en el 2010 y yo lo actualicé a los datos del 2013. Ahí te voy a decir. Esto es 2013. Este es 2013. Okay. Manufactura sin refinación de petróleo aporta al PIB 10% y aporta a la recaudación 18%. Primero, ahí va un solo, ¿no? Comunicaciones aporta 1.7% al PIB y aporta 7.10% a la recaudación. El sector de telecomunicaciones. Okay. Comercio aporta 9.7% al PIB, aporta 23.10% a la recaudación. Wow. Van 3. Está bien. Agropecuaria aporta 6% al PIB. ¿Tú sabes cuánto aporta la recaudación? ¿Cuánto? 0.30%. ¿Cómo? O sea, no aporta, bueno, ¿Cómo? que está 0.30%. Casi todo tesorero. Hoteles, bares y restaurantes aporta 7.3% al PIB. ¿Y a las recaudaciones? 3.6%. También tiene muchas exoneraciones. Otro servicio, ¿cuál? 8.3 al PIB, 3.5 a las recaudaciones. Alquiler de vivienda, 9% al PIB, 1.4 de recaudación. Transporte y almacén, 9% al PIB, 0.5% ¿Y el transporte? de recaudación. ¿Y el transporte? Transporte, 9.1% al PIB, ¿y a las recaudaciones? 0.5%. Entonces, cuando tú tienes esa situación, hay una alta volatilidad. Y ese es el primer problema que nosotros... Esa es la primera distorsión. La primera dificultad. La otra dificultad que nosotros tenemos es el problema del impuesto sobre la renta. En la República Dominicana y en toda América Latina, el 90% de todo lo que se recauda por impuestos sobre la renta de la persona, el 90%, lo aporta el 10% más rico. Ustedes dicen, oye, qué desigualdad. Ahora vean esto. La tasa efectiva de recaudación, que no es más que la relación por cociente entre lo que usted efectivamente paga sobre su ingreso bruto, en la República Dominicana, ¿usted sabe cuánto es? 2.8%. 2.8. Oye bien, mientras nosotros tenemos que el 93% en República Dominicana paga, que el 10% de los contribuyentes pagan el 93% de lo que se recauda. Sin embargo, la tasa efectiva de esos contribuyentes es bajísima. Entonces ese otro problema. Eso es claro que sí. Retención, ese 10% del que tú hablas no es directo que paga, el que paga en mayoría es el consumidor. Lo que ellos son es agentes de retención. Es otro ellos lo que hacen es efectivo la entrega ese del es otro problema que nosotros, a los consumidores, al fisco. Ese es otro problema que nosotros tenemos. También de impuesto interno, si ustedes buscan cómo se comporta los diferentes sectores que conforman la recaudación, se puede ver que el 83% de la tributación recae sobre el consumidor. El 83%. Y el 17% recae sobre los sectores que generan
esa tributación. Pero Ese otro elemento que nosotros tenemos, un desequilibrio muy que grande. hay un gran desequilibrio. Y yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería, digamos, una proporción aceptable en función de la media de países como el nuestro? El promedio de América Latina. Bueno, nosotros No te despegues tanto. nosotros tenemos un pastel, Yolanda, de tributación muy similar casi en América Latina. El pastel que nosotros tenemos es un 28% es impuesto sobre la renta, un 32% es ITEVI, un 27% es impuesto selectivo y sobre mercancía y servicio, un 8% que es bastante bajo es arancel y un 5% que es todavía bajísimo es impuesto sobre el patrimonio. La tributación directa al 2014, yo hice esos cálculos. ¿Dónde están esos datos que tú acabas de dar, esa proporción? En impuestos internos. Y yo te lo puedo mostrar. Mándalo. No, yo para ver algo. En un estudio que acabo de hacer sobre. Porque hay unos nichos ahí que se pueden mejorar. Exacto. Entonces, sobre la proporción, ¿qué sería? Nosotros estamos en la proporción de impuestos directos sobre impuestos indirectos de América Latina. ¿Dónde está nuestro problema? Mira, nuestro problema está, y esto a mí me duele decirlo porque la administración tributaria de los gobiernos del PLD, lo tengo que reconocer con sinceridad, han hecho esfuerzos ingentes para hacer más eficiente el cobro de la recaudación. Obviamente han tenido a su favor que la revolución tecnológica en materia impositiva se ha producido del 2005 justamente, para acá. Sí. O sea que eso coincide mucho con los tipos de metodología que se utilizaban antes. El número de pero oigan este dato que es aterrador. En el 2004, cuando el PLD entró al gobierno, la productividad del ITEVI era 24% en el 2004 y subió en el 2007 a 37%. ¿Qué es la productividad del ITEVI? La productividad, la tengo que explicar, ¿no? La productividad del ITEVI no es más que también es un concepto matemático que te mide en el numerador lo que se recauda de ITEVI como porcentaje del PIB, que en la República Dominicana es 4%, dividido eso entre la tasa del ITEVI, que en la República Dominicana es 18%. Si tú divides la del último año, que yo tengo las informaciones, que es el 2015, eso que tuvo en 37 en el año 2007 y que en América Latina el promedio anda por 50, en el 2015 bajó a 22. Wow. Entonces, esa productividad lo que significa es que nosotros recaudamos, se está evadiendo mucho ITEVI. O se lo están cobrando. Pero fíjate que la evasión del ITEVI. Tú dices que la evasión, según impuesto interno, es de 22%. No, esa es la productividad. ¿Cuánto es la tasa de evasión que admite el gobierno? 20% creo que es. La evasión, yo creo en mi cálculo. Porque primero yo sé. ¿Cuántos son según tu cálculo? 37%. ¿Cuánto? 37%. De evasión del ITEVI, descontando las exenciones. 37. Sí, sin las exenciones. Sin las exenciones. Con las exenciones nosotros tendríamos una evasión de 42, 43%. Entonces eso anda, pero fíjese, ese dato, pero oiga, don Iván, usted dice rondando el 40, usted dice rondando, pero perdón, usted dice rondando. Bueno, la última información, la última medición. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, dice lo mismo que usted, que ronda el 40. Y entonces. No, 40 no, 37. Él dijo que ronda el 40. Pero yo no sé la evasión del ITEVI. Sí, no, él dijo la evasión. Y entonces Guaro Cuya, director de impuestos internos, dice que no, que es entre un 20%. Que entre un 20 y un 23. No, espérate, es que tú tienes que. No estamos hablando de global, estamos hablando del ITEVI. ¿Cuánto dice impuesto interno del ITEVI? El último estudio de impuesto ITEVI, de impuesto interno que yo tengo, habla de un 33%, que fue en el 2010. Ha subido a un 37%. Ahora, la evasión del impuesto sobre la renta anda por encima del 65% en República Dominicana. Bueno, la evasión del impuesto sobre la renta anda por encima del 65%. Si nosotros la bajáramos a 58, que es alta, pero el promedio en América Latina. ¿Y dónde está esa evasión, profesor? Le voy a decir. Primero, el alto grado de informalidad de la economía es un elemento que influye. No es el determinante, pero influye. Y el otro problema que hay es que nosotros tenemos mucho vaso comunicante entre impuestos sobre la renta de la persona
e impuestos sobre la renta de las empresas. Entonces, hay muchas deducciones que hacen muy complicado el cobro de este tributo. Y como yo decía, si ustedes buscan el último código tributario anotado, que para mí es el mejor, no voy a dar propaganda a mi amigo Ricardo Pellerano, pero el trabajo que ellos hicieron es formidable. Pero estamos hablando de un código tributario que anda por cerca de las 1000 páginas. Cargarlo es difícil, leerlo es muy difícil y entenderlo hay que ser un genio tributario. Bueno, gracias a Iván Rodríguez por todas estas interesantes reflexiones que nos deja sobre la situación económica, sobre la economía del país, en los renglones que pudimos tratar. Entonces, cualquier día de esto continuamos porque este debate no pude explicar absolutamente ni el 10% de lo que quería explicar. Pero después volvemos con otro 10% más. ¡Cambio fuera!